Entonces, la pregunta dice, considere la siguiente gráfica de una función cuadrática. El dominio de la función de manera, aquí sería, determine, vamos a agregar, determine el dominio de la función de manera que posea una función inversa. ¿Ok? Entonces, a manera de repaso, les recuerdo que la función tiene una función inversa cuando es biyectiva. Recordar que la función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a considerar entonces que la función cuadrática, así como está esta gráfica, no tiene inversa, ¿verdad? ¿Por qué no tiene inversa? Simple y sencillamente porque hay dos preimágenes que tienen una misma imagen. ¿Ok? Si yo quisiera dibujar sobre esta gráfica, yo podría ver que hay dos preimágenes que tienen la misma imagen. Eso significa que esta función no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, para que sea inyectiva, ¿verdad? Yo necesito que el dominio de la función corresponda a una de las partes eh, que se trabajan en el momento que la función es simétrica. ¿Ok? La función es simétrica porque yo la puedo partir a la mitad, ¿verdad? En este caso el eje de simetría es 4. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar ese detallito. El eje de simetría es x igual a 4. ¿Ok? Entonces, lo que significa que del 4 a la derecha, o del menos infinito hasta el 4, voy a tener dos posibles intervalos donde la función va a tener inversa. ¿Ok? A partir del 4 hasta más infinito o de menos infinito al 4, la función ya podría ser inyectiva. ¿Ok? Siempre considerando el 4 dentro de ese intervalo. Entonces, el dominio, para que tenga inversa, vamos a agregarlo así, el dominio, para que tenga inversa, y vamos a poner el dominio máximo. Recuerden que nosotros podemos hablar de un dominio o un dominio máximo. Cuando yo digo dominio máximo, estoy abarcando desde el 4 hasta más infinito, o desde el menos infinito hasta el 4. Si yo solo hablo de dominio, estoy hablando de una parte de todo ese intervalo. ¿Ok? Ya lo vamos a redactar aquí. Entonces, el dominio máximo para que tenga inversa corresponde a dos posibles intervalos. ¿Cuáles serían entonces esos intervalos? Podría ser, vamos a poner aquí el número 1, el primer intervalo podría ser, voy a agarrarme de aquí para copiar este intervalo. Okay, el primer intervalo entonces va a ser desde, para cerrar esto, el primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta el 4. ¿Okay? Eso corresponde para efectos de nosotros, ¿verdad? Esto es lenguaje así, coloquial, ¿verdad? Eso sería el brazo, ¿qué? El brazo izquierdo. El brazo izquierdo lo voy a poner así entre comillas para que ustedes me entiendan, que obviamente esto no es ningún concepto formal, ¿verdad? Simple y sencillamente una forma como hemos relacionado este concepto. ¿Ok? Ese es uno de los posibles dominios máximos, desde menos infinito hasta el 4.
¿Ok? Y el otro que podemos utilizar sería desde el 4 hasta más infinito. Vamos a darlo aquí. El cambio. Hasta ahorita no se ha congelado. No, no, está bien. Ok. Y esto correspondería entonces al brazo derecho. Es muy importante que nosotros aprovechemos este tiempo y reforcemos bien todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Por eso la idea mía es retomar cada una de las prácticas que se han hecho y revisarlas entre comillas. O sea, ya algunas las habíamos revisado, pero les hacemos alguna modificación y hasta nos sirve para tener material nuevo para repasar. ¿Ok? Entonces, aquí en esta gráfica, aspectos importantes. El 4 es el eje simetría. ¿Ok? Para que tenga inversa, puede ser o el brazo izquierdo o el brazo derecho. ¿Ok? Siempre el dominio máximo se va a trabajar con el eje simetría. Hay gráficas que me los van a dar, el eje simetría, y hay otras, como la pregunta número 2 que vamos a ver ahorita, donde yo lo tengo que determinar. ¿Ok? Entonces, para agregar aquí, vamos a ver, voy a hablar de un dominio, pero no un dominio máximo, sino voy a hablar de un posible dominio, ¿verdad? Un dominio para que tenga inversa. ¿Ok? Entonces ya vamos a quitarle esto de brazo izquierdo, porque ahora va a ser un intervalo que está dentro del que hemos hablado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, un dominio para que tenga inversa puede ser cualquier intervalo que esté dentro de este que va de menos infinito a 4. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente para ver si nos queda claro de esta manera, ¿verdad? Bueno, es que iba a escribir algo, pero mejor nada más lo digo. Okay, entonces, un posible intervalo desde menos infinito hasta menos 2, digamos. ¿Ok? Ese puede ser un intervalo que corresponde a un dominio que Profe, es parte siempre, del dominio máximo. disculpe, Dígalo. siempre tomándose solo de un brazo, ¿verdad? Siempre dentro de un brazo. Si es un... Listo, listo. Okay. El intervalo puede ir de un número a un número. No necesariamente tiene que ir de menos infinito al número, ¿verdad? Bueno, sí vamos a agregar esto. Este intervalo que yo acabo de anotar pertenece al brazo izquierdo, ¿verdad? Pero lo vamos a anotar así. Este pertenece al brazo izquierdo. ¿Está claro? Es parte del brazo izquierdo, o sea, está contenido en el brazo izquierdo, ¿verdad? ¿Ok? Voy a agregarles algo porque de repente en algún momento nos lo podemos topar ahí en Faro y ustedes tal vez no han lidiado con la anotación. En principio me abstuve a anotar esto, pero lo vamos a hacer. Este conjunto está contenido, para usar la palabra contenido, o sea, para simbolizar la palabra contenido, se usa una C. Ya se las voy a mostrar aquí. ¿Quién es que otro? ¿Okay? Entonces, eso que estoy anotando ahí abajo, ¿verdad? Esto que estoy anotando aquí, vamos a ponerlo, a resaltarlo. Esto que estoy anotando aquí significa, ¿verdad? Que el primer conjunto, que el primer intervalo, el primer conjunto,
conjunto, estamos hablando de que ese conjunto es un intervalo que está dentro del otro. Está dentro del otro. ¿Okay? Vean, no tengo el teléfono a mano. Entonces, ahorita cualquier mensaje no lo voy a poder leer por aquello. Entonces usamos el audio de aquí, dado el caso. No lo tengo aquí a mano. Y no puse en la compu el web. ¿Ok? Ok, esto que acabo de anotar, que es claro. Profe, ¿no podrías volver a explicar? Es que acaba de entrar yo, no entiendo más o menos qué es lo que está haciendo. Listo. La primera parte la entendió, lo del dominio máximo. No. No lo entendió. Usted tiene claro que esta gráfica del eje de simetría es 4. ¿Tiene claro eso? Sí. Ok, el eje de simetría es el que nos dice hasta dónde llega el brazo, ¿verdad? ¿Está claro? Uh-huh. Entonces, el brazo izquierdo sería de menos infinito a 4, que es lo que aparece aquí en dominio máximo. ¿Está claro? Ajá. Y el ajá. Derecho sería de 4 más infinito. ¿Está clarísimo eso? Ajá. Sí. Entonces, la otra parte, ¿verdad? Si quiere quitarse el audio ahí para nada más, si volvés a tener una pregunta, lo volvés a conectar. ¿Con quién estoy hablando ahorita? Antes de que se desconecte. Con ¿Quién es? Charo. Charon, ok. Entonces, Charon, quite el audio y voy a explicar y si tienes duda lo volvés a conectar. ¿Ok? Por favor, para que no nos haga ruido en la conversación. Entonces, la otra parte, ¿verdad? Porque yo estaba hablando de dominio máximo. Dominio máximo sería de menos infinito al eje simetría y el OD de 4 a, que es el eje simetría, a más infinito. Brazo izquierdo, brazo derecho. Cuando yo hablo de dominio, pero no le pongo dominio máximo, ¿verdad? Estoy hablando de un intervalo que pertenece a todo el brazo. ¿Ok? Entonces, significa que no voy a llegar hasta el 4. Como en el que acabo de anotar, llegué hasta el menos 2. De menos infinito hasta el menos 2. No llegué hasta el 4. ¿Verdad? Una parte del brazo pude haber hecho de menos infinito a 3. Otra parte del brazo pude haber hecho, por ejemplo, de menos 10 hasta 0. Todos esos intervalos pertenecen a ese brazo izquierdo, entre comillas. ¿Ok? Y entonces lo que yo resalté aquí en amarillo es la simbología de pertenece. Pertenece se representa con esta C que aparece aquí. Entonces significa que de menos infinito a 2 es un conjunto, es un intervalo que está dentro de este que es el dominio máximo. Dentro del otro le vamos a agregar aquí que es el dominio máximo. ¿Ok? Eso es lo que significa eso que está en amarillo. ¿Ok? Es una simbología. No tiene que ver nada con la respuesta. Para dejar claro, la respuesta es esta. Si yo pido el dominio para que tenga inversa, ¿verdad? Si yo pido esto en la pregunta, la respuesta va a ser esta. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Queda claro, Charo? Sí. ¿Ok? Entonces lo que está en amarillo es una simbología para representar eso que yo estoy anotando como respuesta, ¿verdad? Esta simbología, esto, ¿verdad? Aquí como una nota, vamos a ponerlo aquí aparte, lo anterior es una simbología. Anterior es una simbología.
¿Qué significa una simbología? Que a mí en algún momento me puede aparecer esto que está en amarillo y yo tengo que tener claro que es que este conjunto es hijo de este conjunto. Este conjunto está dentro de este conjunto. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Queda claro entonces? Vamos a poner otro conjunto que esté dentro de este. ¿Verdad? Vamos a poner otro conjunto. El otro y que esté que pertenezca al brazo derecho. Que sea, vamos a hacerlo de número a número. Ok, lo puedo hacer cerrado sin ningún problema. Entonces pongámoslo de 10 hasta este conjunto que va de 10 hasta 150 pertenece, ¿a quién pertenece? Al brazo derecho. Ese conjunto pertenece al brazo derecho. Vamos a cambiar aquí izquierdo por derecho. Brazo derecho. ¿Ok? Profe, Sí. eso ya no sería un Todo está, dominio está máximo. congelado eso, yo creo. Se congeló. Voy a revisar. Ya dejé de compartir. Ahí está de nuevo, ahí se ve. ¿Se ve? Sí, Sí se ve. ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, esa vara que dice de 10 a 150 ya no sería un dominio máximo, sería un dominio normal, ¿no? Un dominio, ¿verdad? Ah, Un dominio ok. pues, en el cual la función puede tener inversa. Entonces, ¿Estamos claros? si usted pregunta por un dominio, entonces va a ser se puede ser, no sé, de 11 a 100, ya es un dominio, pero si usted lo hace del máximo, sería de 10 a más infinito, más infinito. No, de 4 a más infinito. Si yo pido el Ah, dominio más, del eje de simetría hasta más infinito. ok, listo. ¿Ok? Entonces nada más tiene que tener claro cuál es el dominio máximo y tener claro que la respuesta puede ser o el dominio máximo o una parte del dominio máximo. Pero lo que a mí me interesa que usted tenga claro, ¿verdad? Porque es que por eso quiero aprovechar esta clase y las otras para reforzar estos conceptos. Vean, ustedes tienen que estar muy ubicados en lo que nosotros estamos, lo que estamos trabajando ahorita. Estamos buscando intervalos donde la función tenga inversa. Esta función no Y es si, binaria. y si, digamos, usted, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, si usted nos pone lo que está en amarillo y lo que está en verdecito, la respuesta siempre será ya y el No, yo no voy dominio a solito. combinar, nunca voy a combinar lo amarillo con lo verde. Nunca lo Ah, voy a. bueno. Lo amarillo es una forma de representar matemáticamente lo que yo estaba diciendo. ¿Me entiende? O sea, lo amarillo Bueno, es una representación matemática. Cuando yo le pongo pertenece al brazo izquierdo, eso es ahí lo estoy simbolizando de forma pachuca. Cuando lo pongo en amarillo, lo estoy haciendo formal. Sí, ese conjunto está dentro del otro. Pero yo no voy a bueno, combinar el amarillo con el verde. ¿Ok? bueno. ¿Alguna otra duda? Entonces, para que quede claro esta primera pregunta, ¿verdad? Porque vean que le hemos sacado bastante provecho. En la primera pregunta lo que me pedían era determine el dominio de la función de manera que posea una inversa. Nosotros lo trabajamos en dos aspectos. Le buscamos el dominio máximo y le buscamos otro dominio. ¿Ok? En la primera parte, la parte A, nosotros, vamos a ponerle aquí, esta es la parte A. En la parte A nosotros buscamos el dominio máximo. En la parte B, lo que buscamos fue un dominio. ¿Qué significa un dominio? Bueno,
una parte del dominio máximo, ¿verdad? Porque en un examen a mí me pueden preguntar o por dominio máximo o por solo el dominio. ¿Ok? Entonces, tener claro que este ejercicio lo desarrollamos a partir de una gráfica. ¿Ok? Porque para poder tener el dominio máximo yo necesito el eje de simetría. Y en la gráfica me dieron el eje de simetría. ¿Cuál es? El 4. ¿Ok? ¿Está claro esta primera parte? Sí. Voy a detener